Guía didáctica metodológica de química para educación secundaria comunitaria productiva correspondiente a tercero y cuarto. Autora María Rosario Carrasco Pazzi. La materia. Antecedentes. Los griegos fueron los primeros en tratar de escudriñar o conocer la constitución íntima de la materia. Entre sus investigadores están Tales de Mileto, 600 a.C. Sostenía que el agua era la sustancia de la que derivaba el universo. Anaxímenes, 500 a.C. Sostenía que el aire era la materia principal. Heráclito, 500 a.C. Afirmaba que era el fuego la materia prima. Anaxágoras, 500 a.C. Sostenía que la materia era única, continua, divisible hasta lo infinito. Leucipo, 430 a.C., introduce el término átomo para designar la materia dividida en pequeñísimas partecitas, chocando continuamente entre sí. Nacen así las primeras ideas sobre la teoría atómica. Muchos de los pensadores griegos afirmaban que la Tierra estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Aristóteles añadió que el cielo se constituía de un 5.º elemento, al que llamó éter. Este participaba en la formación de gran parte de los cuerpos celestes. También introdujo en sus investigaciones el método experimental, asimismo a la balanza en sus estudios, mucho antes que el científico Lavoisier. Los árabes tomaron el nombre de alquimia, y con ellos nace el periodo de los alquimistas. Sus investigaciones las dirigieron a la búsqueda de alguna sustancia capaz de transformar los metales en oro. A esta sustancia quimérica la denominaron la piedra filosofal. Con el paso de los años cambiaron su búsqueda hacia la investigación de una droga milagrosa, capaz de prolongar la vida y mantener la juventud. Es otra de las sustancias que nunca la pudieron encontrar y que la denominaron el elixir de la larga vida. Sin embargo, su labor fue ardua y sacrificada. Gracias a sus trabajos, la ciencia ha obtenido el fósforo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el agua regia, el sulfato ferroso, el alumbre y diversos compuestos útiles para el tratamiento de la salud en medicina. Entonces, ¿qué es la materia? Es todo lo que impresiona nuestros sentidos, desde un libro, un auto, el computador, hasta la silla en que estamos sentados, el agua que bebemos, los planetas del universo, los seres vivos, los insectos, los objetos inanimados como las rocas, e inclusive algo tan intangible como el aire que respiramos. La palabra materia etimológicamente significa substancia de la que están hechas las cosas. Entonces, es todo aquello que tiene masa, volumen, ocupa un lugar en el espacio y es ponderable, es decir, se puede pesar.
Las propiedades generales de la materia son masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo, volumen, espacio que ocupa un cuerpo, peso. Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos, porosidad, espacio que existe entre las partículas, inercia. La materia no se mueve sin intervención de una fuerza externa. Impenetrabilidad, propiedad de la que un cuerpo no puede usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Divisibilidad, capacidad de la materia de dividirse en partes más pequeñas. Constitución de la materia. La materia se encuentra constituida por pequeñas porciones llamadas partículas. Estas se hallan formadas por partes más pequeñas llamadas moléculas. Las moléculas a su vez por partes aún más pequeñas llamadas átomos, que constituyen la unidad de la materia. Las partículas se obtienen por medios mecánicos, por ejemplo la pulverización, es decir, cuando molemos azúcar, sal, trigo, tiza, etc., entonces obtenemos partículas. Las moléculas se obtienen por medios físicos, como ser la disolución. Por ejemplo, cuando disolvemos sal en agua, no se pueden ver a simple vista, pero por el sabor salado sabemos que está ahí presente. Los átomos se obtienen por medios químicos, como las reacciones, y además presentan núcleo y envoltura. ¿En qué consisten los estados de agregación de la materia? La materia se presenta en muchos estados, con propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables son tres: sólido, líquido, gaseoso. ¿Cómo se presenta al estado sólido la materia? Las moléculas se encuentran muy juntas, manteniendo constante la presión a baja temperatura. Presentan las siguientes características: forma y volumen definidos. Hay cohesión o atracción. Tienen forma definida o rígida. No pueden comprimirse porque son resistentes a fragmentarse. Poseen volumen definido y no fluyen. ¿Cómo se presenta el estado líquido la materia? Si se incrementa la temperatura, el sólido va descomponiéndose, alcanzando el estado líquido. Característica principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. ¿Cómo se presenta al estado gaseoso la materia? Incrementando aún más la temperatura, se alcanza el estado gaseoso. Presenta las siguientes características: su cohesión es mínima, no tienen forma ni volumen propio, pueden comprimirse fácilmente. ¿En qué consiste la teoría electrónica? Esta teoría indica que la estructura de un átomo está dividido en dos partes, que son núcleo y envoltura. El núcleo es la parte central, donde se encuentran los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Por eso se denominan neutros.
Envoltura es la parte exterior del átomo en la que se encuentran los electrones moviéndose velozmente y son partículas con carga eléctrica negativa. Aquí podemos ver el modelo atómico del científico Bohr. Núcleo, envoltura. Distribución electrónica de la envoltura. El físico danés Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, postulaba que los electrones se disponen en diversas órbitas o capas circulares, las cuales determinan diferentes niveles de energía. En estos esquemas atómicos podemos explicar qué es el número atómico y en qué consiste el peso atómico. El número atómico se representa con la letra Z, que indica la cantidad de protones que presenta un átomo. Por ejemplo, el átomo de oxígeno, cuyo número es Z igual a 8, presenta la siguiente distribución. Símbolo O, número atómico 8, que está representado por la cantidad de cargas positivas o protones en su núcleo. Peso atómico se representa con la letra A y hace referencia a la suma de protones más neutrones que contiene el elemento. Por ejemplo, el cobre tiene peso atómico 64, que está distribuido en el número de protones y neutrones de su núcleo. ¿Qué es la valencia? Es el número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones se encuentran en el último nivel de energía. Por ejemplo, el elemento bario tiene valencia 2 porque en su último nivel de energía tiene 2 electrones. ¿Cómo se clasifican los compuestos? Se clasifican en compuestos orgánicos por el número de sus elementos y por su función química. Por el número de sus elementos son binarios cuando cuentan con 2 elementos. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico. Son compuestos ternarios cuando tienen 3 elementos en su molécula. Por ejemplo, el ácido carbónico. Son elementos cuaternarios cuando tienen 4 elementos en su molécula o fórmula. Por ejemplo, el nitrato de amonio. Y son complejos cuando tienen más de 4 elementos en su fórmula. Por ejemplo, la penicilina. Por su función química se clasifican en metales y no metales, los cuales al combinarse con el oxígeno forman combinaciones binarias oxigenadas, dando como resultado los óxidos básicos o metálicos y los óxidos ácidos no metálicos o anhídridos. Cuando estos óxidos se combinan con el agua, dan como resultado a los hidróxidos y los oxácidos. Y cuando se combinan hidróxidos y oxácidos, forman las sales, que pueden ser oxisales y aloideas. ¿A qué se denomina enlace químico? Son las fuerzas de atracción que mantienen unidos entre sí a los átomos de los compuestos químicos de la última capa exterior. Cuando 2 o más átomos se acercan lo suficiente, puede producirse una fuerza de atracción.
entre los electrones de los átomos individuales y el núcleo de otro u otros átomos. Si esta fuerza es lo suficientemente grande para mantener unidos los átomos, se dice que se ha formado un enlace químico. ¿A qué se llama regla del octeto? El enlace químico de los átomos se establece para que la última capa de todos los átomos que forman la sustancia o especie química quede completa, o sea, con 8 electrones. A esto se denomina regla del octeto, como podemos ver en este enlace del dicloro, en donde ambos cloros han formado un conjunto de 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Qué tipos de enlace hay? Los enlaces químicos son de varios tipos. Tenemos el iónico, el covalente coordinado o mixto y el metálico. El enlace iónico establece que un elemento cede electrones mientras otro acepta en número suficiente para adquirir una configuración estable de 8 electrones en su último nivel. Por ejemplo, en la sal común, cloruro de sodio, el enlace que se forma es el iónico, porque el sodio se transforma en catión o ion con carga positiva, entregando su único electrón valencia al cloro, que se convierte en anión o ion con carga eléctrica negativa. Enlace covalente. En este tipo de enlace, los dos átomos entrelazados comparten electrones. Por lo tanto, no pierden ni ganan electrones. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido clorhídrico, en donde ambos elementos están compartiendo sus electrones. Lo mismo sucede con la molécula del agua, en donde hidrógenos y oxígeno comparten sus electrones en el último nivel de energía. Covalente significa compartir. ¿En qué consiste la estructura de Lewis para representar un enlace químico y las reacciones entre los átomos? Lewis estableció la utilización de puntos, círculos, signos X que se debe colocar alrededor de cada elemento para representar sus electrones valencia. Enlace covalente coordinado o mixto. Es un enlace donde dos átomos comparten una pareja de electrones, pero dicha pareja procede solamente de uno de los átomos. Este tipo de enlace recibe el nombre de enlace covalente coordinado dativo y aparece como el resultado de una superposición de un enlace iónico y un enlace covalente. Clasificación de las fórmulas químicas. Se clasifican en fórmula molecular, condensada o global. Es la representación que nos indica la composición mediante símbolos, y el número de cada uno de estos forma los subíndices que participan en su formación molecular. Fórmula estructural o desarrollada muestra la forma en que se unen los diferentes átomos mediante líneas o guiones entre símbolos para representar el enlace químico de sus elementos. Fórmula de Lewis es una fórmula electrónica con diagrama de valencia
o regla del octeto. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones del último nivel de energía en forma de puntos o cruces entre los símbolos de una molécula. Fórmula estereoquímica o espacial es la que representa la posición de los átomos en el espacio mediante figuras adecuadas que dan una idea tridimensional. Fórmula funcional o racional es aquella en que, además de indicar la cantidad y naturaleza de los átomos componentes de una molécula, destacan un grupo funcional característico. Nomenclatura. Los fundamentos de la nomenclatura de los compuestos se establecieron con los trabajos de Gaydon de Morbius, químico francés, que en colaboración con Lorenzo Lavoisier, Claudio Berthollet y Faucruzi sentaron las bases de la nomenclatura moderna. Para la nomenclatura de los compuestos se emplean dos nombres, el genérico y el específico, comparables al nombre y apellido de una persona. Por ejemplo, Rosario, nombre genérico; Carrasco, nombre específico. Sin embargo, pueden haber muchas personas que lleven los mismos nombres y apellidos. A ese fenómeno de repetición en química se denomina isomería. El nombre genérico indica la función química del compuesto. Por ejemplo, ácido, óxido, sulfato, cloruro, entre otros. El nombre específico es el que identifica el compuesto y nos da una idea exacta de su composición. Por ejemplo, niquélico, crómico, férrico, etc. Actualmente existen 3 sistemas de nomenclatura para nombrar a los compuestos químicos y son nomenclatura clásica o antigua. En este tipo de nomenclatura, el nombre específico emplea prefijos y sufijos, como ser hipo, oso, ico, per e ico. Nomenclatura sistemática o de IUPAC. En este tipo de nomenclatura, el nombre específico emplea numerables con prefijos griegos, como ser mono igual a 1, di igual a 2, tri igual a 3, tetra igual a 4, penta igual a 5, hexa igual a 6, y así sucesivamente. Nomenclatura de Werner y Stock. En el nombre específico se emplean numerales romanos. Orientaciones metodológicas. Realiza tus propios modelos atómicos de los elementos químicos con metales y no metales.